¿Listo? Entonces, cuando hablamos de periodo, hablamos de la cantidad de tiempo necesaria para realizar una acción o para completar un ciclo. Aquí cuando hablamos de ciclo, principalmente en movimientos circulares, en movimientos periódicos, que es lo que nos compete en este momento, estamos hablando de dar una vuelta. Cuando hablamos de realizar un ciclo, es sinónimo de completar una vuelta o una revolución. Que en este contexto en el que estamos trabajando vamos a entenderlos como sinónimos. ¿Listo? Estamos hablando de movimiento oscilatorio, de oscilaciones, entonces tendríamos esta caracterización. El periodo, como es una cantidad de tiempo, ¿cierto? Entonces se simboliza con la letra T. ¿Listo? Con la letra T. El periodo, por lo general, lo vamos a escribir como T mayúscula. Esta letra T, pues no confundirla con el tiempo, que si bien están midiendo aspectos similares, la T mayúscula la vamos a trabajar con periodo. El periodo, entonces, lo podemos calcular de diferentes maneras. Entonces, vamos a empezar. La primera de las maneras en las que podemos calcular el periodo es como el número de vueltas, perdón, el número de vueltas va en el denominador. El número de vueltas, ¿listo? Que es, va a dividir al tiempo que nos tardamos en realizar esa cantidad de vueltas. Entonces, aquí tendríamos la primera fórmula. Tendríamos que el periodo es el número de vueltas, el tiempo entre el número de vueltas. ¿Listo? Recordemos que el tiempo, ¿en qué se mide el tiempo? ¿En segundos? En segundos. ¿Listo? T es tiempo, tiempo y el tiempo medido en segundos. Y el número de vueltas no tiene una magnitud, no tiene una unidad de medida, sino que directamente pues es tantas vueltas, 10 vueltas, 15 vueltas, 8 vueltas, la cantidad de vueltas que sean, y el tiempo pues en segundos. ¿Listo? Esa sería una manera de calcular el periodo. Sin embargo, no es la única. También podemos encontrar el periodo como la magnitud que es inversa a la frecuencia. ¿Listo? Esta F es frecuencia. ¿En qué se mide la frecuencia? ¿En hertz? Muy bien, en hertz. ¿Listo? En hertz. Entonces, el periodo se puede calcular también como 1 dividido entre la frecuencia, en el caso dado de que conozcamos la frecuencia. Entonces, aquí hay que tener en cuenta qué datos se nos da en cada uno de los problemas para entrar a revisar cuál es la fórmula que aplica, cuál es la fórmula que nos sirve para darle respuesta a esa situación. También podemos escribir el periodo en función de la velocidad angular, ¿sí? Que es lo que vamos a necesitar cuando trabajemos, por ejemplo, la velocidad máxima y la aceleración máxima, las últimas magnitudes que abordamos la semana pasada. Entonces, este periodo lo podemos también calcular como 2pi entre frecuencia angular o velocidad angular, como lo queramos aquí ver. Recordemos que W lo habíamos visto que era como velocidad angular. Y se medía, recuerden que se medía en radianes por segundo. ¿Listo? Esa velocidad angular. Entonces, estas fórmulas las vamos a tener en cuenta, las vamos a utilizar. La manera de aplicarlas es la misma en los tres casos. Entonces, voy a tomar un ejemplo y vamos a darle solución. Entonces, empecemos por acá. Ya ahorita regreso para que tomen apuntes, entonces para que me puedan prestar atención en el ejemplo y no se preocupen de la toma de apuntes. Entonces, por ejemplo, miremos
la siguiente situación. Vamos a determinar el periodo. Entonces, vamos a determinar o calcular o hallar el periodo de un ping-pong amarrado a una base de madera que gira a 2,5 Hz. ¿Listo? Y además de eso, entonces vamos a mirar cuántas vueltas produce si se realizan varios experimentos y se gasta un promedio de 300 segundos. ¿Listo? Esa va a ser la situación que vamos a abordar. Entonces, aquí les puedo sugerir, ¿sí? Entonces, para solucionarlos, pues es recomendable realizar como una representación gráfica de la situación, ¿sí? Un boceto, no tiene que ser el superdibujo, pero sí un boceto que nos permita entender qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, sabemos que es un ping-pong. Ese ping-pong, ¿cierto? Ese ping-pong entonces está amarrado. Si está amarrado, necesariamente es una cuerda, ¿no? Y está amarrado a una base de madera. Entonces, la base de madera puede ser, por ejemplo, un trozo de madera y ese ping-pong está amarrado. Y pues está girando. Entonces, quiere decir, sí, acá el problema es explícito, dice que gira a determinada frecuencia. Entonces, como gira, sabemos que este objeto está haciendo este recorrido, ¿cierto? Está haciendo un movimiento circular y está girando alrededor de esa madera y de ese punto. Se nos está preguntando por el periodo, ¿sí? Entonces hay que buscar el periodo y se nos está preguntando después el número de vueltas en 300 segundos. Pero eso lo hacemos después de encontrar el periodo. Entonces vamos a mirar. Ya hicimos el dibujo. Vamos a extraer los datos. ¿Qué datos nos da el problema? La frecuencia y el tiempo. Ok, nos da la frecuencia. Entonces nos da la frecuencia que es de 2,5 Hz. En ningún lado dice que es frecuencia, pero nosotros podemos deducir que es frecuencia por la unidad de medida. Entonces, como la unidad de medida es Hertz, eso es frecuencia. ¿Listo? Y nos dan un tiempo, por acá, un tiempo de 300 segundos, pero eso es para la segunda parte del problema. Entonces, lo voy a dejar ahí marcadito y lo utilizamos más adelante. Se nos da el dato de la frecuencia, pero se nos está pidiendo calcular el periodo. El periodo no lo conocemos. Es un dato, es la incógnita que debemos solucionar. Entonces, claro, tenemos que encontrar el periodo, pues vamos a buscar o a utilizar una de las fórmulas del periodo. Pero entonces aquí es donde nos tenemos que fijar en qué datos se nos asignan, qué datos nos da el problema. En este caso, ¿qué datos se nos está dando? La frecuencia. La frecuencia. O sea que nos dirigimos a 2,5, exacto, que es la frecuencia. Nos dirigimos a nuestras fórmulas y vamos a darnos cuenta, por aquí hay una fórmula que solamente me relaciona el periodo y la frecuencia y nada más. O sea que esa es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Listo? Porque es la que me está relacionando las dos magnitudes, la que me están pidiendo y la que tengo. ¿Sí? Fíjense que en este caso tenemos frecuencia. Esa frecuencia la puedo utilizar en esta segunda fórmula. Acá en la tercera, en ningún lado está. Entonces, como no está la frecuencia, pues no nos sirve esa fórmula. Y en la primera tampoco, porque no está la frecuencia.
Entonces vamos a utilizar la segunda fórmula. Entonces tenemos que el periodo es 1 entre la frecuencia. Entonces el periodo es 1 entre la frecuencia. O sea que para este caso es 1 entre, ¿y la frecuencia cuánto es? 2,5 Hz. 2,5 Hz. 2,5, muy bien. O sea que aquí sería 1 entre 2,5 Hz. Ay, por Dios. Hertz, ¿cierto? O sea que hacemos esa división, tendríamos entonces que el periodo de ese ping-pong vendría siendo el resultado de dividir 1, 0,4. 0,4 bien, tendríamos 0,4, ¿cierto? ¿Y ese 0,4 qué es? O sea, ¿cuál es la unidad de medida? Ese es el periodo, muy bien. ¿Y cuál es la unidad de medida? ¿Los segundos? Muy bien, en segundos. Porque el periodo se mide en segundos. Entonces el periodo es 0,4 segundos. Pero, ¿qué nos quiere decir esa información? Entonces vamos a dirigirnos al dibujo para saber qué es lo que significa. Tenemos que la frecuencia era de 2,5 Hz y el periodo es de 0,4 segundos. Eso quiere decir que este ping-pong va a dar una vuelta en 0,4 segundos, porque ese es el periodo. Recordemos que el periodo es cuánto tiempo se tarda en realizar un recorrido, en dar una vuelta, por aquí lo habíamos escrito. Entonces es la cantidad del tiempo que tarda en completar una vuelta, o un ciclo, o una revolución, que en este caso van a ser sinónimos. Entonces, en este ejemplo, tenemos que si el periodo es 0,4 segundos, es porque ese ping-pong en realidad tarda 0,4 segundos en darle una vuelta a la base de madera. ¿Listo? Entonces, ya hemos encontrado el periodo. ¿Listo? Y pues voy a escribirlo acá para aclarar que es lo que tarda, en este caso el ping-pong, en dar una vuelta. ¿Listo? Entonces ya respondimos la primera pregunta, porque la primera situación era determinar el periodo de ese ping-pong. Lo acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces tenemos calculado el periodo de ese ping-pong. Y ahora hay que calcular, hay que ver cuántas vueltas da en esos 300 segundos. Ahora sí vamos a utilizar los 300 segundos. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a utilizar esos 300 segundos. Fíjense que la segunda parte, entonces lo voy a escribir acá, se nos está pidiendo identificar cuántas vueltas da en 300 segundos. ¿Sí? Esta es la parte 2. Esa es la parte 2 que en realidad viene siendo esta pregunta. Entonces, parte 2. ¿Cuántas vueltas produce si se realizan varios experimentos y se gasta en promedio 300 segundos? Entonces, ¿cuántas vueltas da en 300 segundos? En resumen. Entonces, vamos a analizar nuevamente. No hay necesidad de volver a hacer el dibujo porque ya lo tenemos realizado, pero sí vamos a extraer los datos. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos para responder esa pregunta? El El tiempo. tiempo y el El periodo. tiempo, que son 300 segundos, muy bien. Y tenemos el periodo, que es 0,4 segundos. Y se nos está preguntando por el número de vueltas en ese tiempo. Aquí vamos a hacer la misma dinámica que utilizamos para encontrar el periodo. En mente los datos que tenemos. Entonces tenemos el tiempo, tenemos el periodo y nos falta el número de vueltas. Me voy para las fórmulas y voy a buscar cuál de ellas me está relacionando esos tres valores. Entonces, tiempo, periodo y número de vueltas. El primero. Primero. Correcto. Entonces nos damos cuenta que es la primera. La primera me está relacionando tiempo, periodo y número de vueltas. Están en diferente orden, pero está relacionando las tres magnitudes. Entonces, esa es la que me sirve. Voy a tomar esa fórmula entonces. ¿Listo? Entonces, voy a reescribirla. Tendríamos entonces que el periodo es igual al tiempo entre el número de vueltas. Partiendo de esa fórmula,
que es la que teníamos en la parte izquierda, vamos a reemplazar, a sustituir. Voy a cambiar los valores de algunas de esas magnitudes por los números que ya conozco. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que el periodo es 0,4 segundos. Entonces, lo que voy a hacer es sustituirlo, cambiarlo. El periodo es 0,4 segundos. Eso es igual a el tiempo, que es... ¿Cuánto era el tiempo? 300 segundos. 300 Muy segundos. bien, 300 segundos, el tiempo que va en el numerador, y en el denominador es el número de vueltas que todavía no lo conozco. Entonces, número de vueltas, desconocido por ahora. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer algo, vamos a hacer uso del tema que vimos en matemáticas la semana pasada. Entonces, póngale cuidado. Si yo tengo 0,4, pues yo puedo reescribirlo como si fuera 0,4 sobre 1. ¿Sí? Y fíjense que aquí tenemos una incógnita y tengo 3 datos. Es como si tuviéramos 0,4 es a 1, Es una como regla de 3, ¿no, profe? 300 es a n. Correcto, es una regla de 3. Es lo que hicimos la semana pasada para encontrar el valor de x cuando algo era proporcional. Y aquí, como es una igualdad, es porque son proporcionales. Entonces, como son proporcionales, hay que resolverlos. ¿Listo? Entonces, recordemos, ¿qué hacemos ahí para encontrar ese valor de n? O esa cantidad de vueltas. Multiplicamos 300 por 1. Ok, entonces son 300 segundos por 1 y al otro lado me quedaría el número de vueltas por 0,4 segundos. Fíjese que estoy aplicando la propiedad fundamental de las proporciones. Es decir, multiplicar en diagonales. Y la multiplicación de las diagonales me tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí? Por eso dejo el igual. Entonces multipliqué en diagonales. Bueno, voy a multiplicar en diagonales más bien. 300 segundos por 1 nos da 300 segundos. ¿Listo? Por eso colocamos el 1, porque no nos va a cambiar el valor. Y acá, tengo este 0,4 que está multiplicando. Entonces, ¿qué tengo que hacer para quitarlo de ahí? Pasarlo a dividir. Muy bien, entonces lo voy a pasar a dividir a la parte que está en la izquierda. Y aquí me quedaría solamente el número de vueltas. ¿Sí? Entonces, el 0,4 estaba multiplicando. ¿Listo? Estaba multiplicando. Entonces, aquí pasó a dividir. ¿Listo? A hacer la operación contraria. Y pues la n ya queda despejada, ya queda solita, que es lo que nos interesaba. Recordemos que la idea es dejar la n solita para saber a cuánto equivale. Este n, recordemos que es el número de vueltas, ¿no? Entonces habría que hacer esa división. ¿Cuánto nos daría 300 dividido en 0,4? 750. Ok, 750. Y acá fíjense que tenemos segundos en el numerador y segundos en el denominador. Entonces los puedo quitar, los puedo cancelar. Me queda 750. ¿750 qué? Número de vueltas. Correcto. 750 vueltas. Porque lo que estábamos buscando era el número de vueltas. ¿Sí? Entonces, a la segunda pregunta, que era, ¿cuántas vueltas da en 300 segundos? Ya podemos responder, ¿sí? Voy a responder acá. Y afirmamos, podemos afirmar a partir de los procedimientos realizados que en los 300 segundos, ¿sí? Se registraron 750 vueltas. ¿Listo? Y esa es la manera en la que estamos haciendo uso de las fórmulas para darle respuesta a esos problemas. Entonces teníamos número de vueltas, pues teníamos que averiguar el número de vueltas sabiendo el tiempo y el periodo. Entonces recurrimos a la fórmula que contiene a las 3 magnitudes, contiene el número de vueltas, contiene el tiempo y contiene el periodo, y a partir de eso entonces ya despejamos. Este despeje, que es una regla de 3 simple,
¿sí? Que es únicamente aplicando propiedad fundamental de las proporciones, va a ser el mismo independientemente de cuál de las fórmulas utilicemos. Entonces, en este caso utilizamos la primera, pero para responder la segunda se aplica el mismo concepto. Para utilizar la tercera fórmula se utiliza el mismo procedimiento, el mismo concepto. Entonces, reemplazar, como se hizo aquí, reemplazamos como lo que está escrito en azul y despejamos lo que está escrito en color negro. Y esa sería la manera de encontrarlo. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces el resultado.